Sean todos bienvenidos a la cuarta escuela bíblica de caballeros del Centro Cristiano Nueva Vida. El texto de Santiago 5:13 dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Este texto recoge el espíritu de los salmos, dado que el libro de Salmos era el himnario de oraciones y cánticos del pueblo de Israel. Los salmos están compuestos de cánticos y oraciones. Esta cuarta escuela bíblica se desarrollará bajo el marco de los salmos, que en esta ocasión, por causa de la pandemia que nos ha confinado y sumergido en la virtualidad, se hace extensiva a toda la iglesia. En este tiempo, hablar de resultados positivos es aterrador. Pero uno de los efectos positivos que deja el COVID-19 es que no solo los hombres serán beneficiarios de esta escuela, sino toda la iglesia. Toda la comunidad de la fe es llamada a la adoración. Este es el tema que nos convoca en esta ocasión. Una iglesia que adora. Y hablando de resultados positivos, mientras preparaba este material, recordaba con mucho gozo las escuelas bíblicas de Intus a finales de los años 90, donde Dios levantó y formó siervos fieles como nuestros pastores Luis Fernando Bermúdez y Angelina Paredes, Carlos Manuel Rodríguez, Álvaro Oliero, Víctor Arias, Naisi Pino, Yaisi Pino, Fabián Puello, John Jairo Anaya, Marta Bermúdez, Karin Olier, Liliana Olier y Elkin Olier. Y la gestora de esta preciosa labor, la guía, coordinadora, organizadora y directora de estas escuelitas Intus, nuestra hermana Diana de Arco Taborda. Pido perdón a los que no mencioné en esta lista. No fue mi intención ignorarlos, sino más bien problemas de mi memoria. Ruego a Dios que de estas escuelas bíblicas igualmente Dios levante pastores, siervos, ministros del evangelio que amen la palabra y que sean responsables y coherentes en su estudio y exposición. Gracias a Dios por las escuelas bíblicas de caballeros del Centro Cristiano Nueva Vida. A propósito de tiempos de pandemia por causa del COVID-19 y toda la espiral de cuidados, bioseguridad, cuarentenas y aislamientos en los que nos ha sumido para evitar el contagio exponencial y aún la muerte, nos ha mostrado lo aferrado que estamos a la vida, como también lo frágil que es la misma, lo efímera. Es como la flor del campo que crece y se seca, como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta realidad que hoy vivimos se ha convertido en un grito que quiere ser escuchado para obligarnos a hacer un alto en el camino, para darnos nuevas agendas. Y en el mejor de los casos, agendas inéditas. Sirva este grito para que estemos quietos, para revisar la vida y sus prioridades. Sirva este confinamiento para que aprendamos a valorar el tiempo y que la familia es un tesoro de inestimable valor.
y sobre todo sirva este grito para que escuchemos que Dios nos está llamando para que volvamos la mirada a Él. En medio de este contexto, me llegó la invitación de los caballeros de la iglesia para tratar el tema de la adoración a la luz de los salmos. Gracias a Dios por los salmos. La meditación de los salmos en esta ocasión me ha dejado nuevos aprendizajes de vida y de eso quiero compartir con ustedes. En primer lugar, que estar quietos es una dimensión para experimentar que Dios es refugio. Segundo, que el tiempo es valioso porque el tiempo es sagrado. Y en tercer lugar, esta experiencia de los salmos me llevó a desempeñar mi retrovisor de la vida y me desafió a escribir mi propio salmo en estos tiempos de pandemia. Gloria a Dios por sus bondades. La adoración a Dios no solo brota en medio de un culto en el templo. Todo lugar es propicio para que adoremos a Dios, porque la adoración a Dios es un asunto de toda la vida. Esta introducción enmarca el tema de este cuarto encuentro. Una iglesia que adora en todo tiempo, inclusive en tiempos de pandemia. A continuación, presento la ruta que seguiremos durante estas 4 noches. Veremos hoy generalidades sobre los salmos en el contexto del Antiguo Testamento. Mañana meditaremos en las puntualidades sobre los salmos. Después veremos el Salmo 46. Estudiaremos el Salmo 92. Y queda como tarea en casa que cada quien construya su propio salmo. Entonces, con esta introducción y esta ruta a seguir, presentamos las generalidades de los salmos en el contexto del Antiguo Testamento. Quiero iniciar dando una declaración absoluta. Toda la Escritura apunta a Cristo y se cumple en Cristo. Estamos en una escuela y en las escuelas venimos a estudiar, venimos a aprender. Esto no va a ser una exposición bíblica. Esto va a ser así algo como una clase bíblica, porque estamos en una escuela bíblica. Espero que al ver estas generalidades tenga la convicción en mi corazón que no estoy diciendo nada nuevo, ya que lo novedoso en los estudios bíblicos y teológicos tiene sabor a herejía. Y no es mi intención descrestarlos y mucho menos ser calificado y ubicado en la lista de los herejes. Veamos entonces el Antiguo Testamento en nuestras Biblias. Reina Valera, las Américas, la versión internacional, para que veamos cómo está dividida la Biblia nuestra, que consta de 39 libros canónicos, con estas 4 divisiones bien definidas. Hay 5 libros llamados Pentateuco o Torá. Hay 12 libros históricos
hay 5 libros poéticos y sapienciales, y hay 17 libros proféticos, 5 libros de profetas mayores y 12 libros de profetas menores. Hago esta salvedad para mostrar que nuestra interpretación del Antiguo Testamento es lineal. Es decir, su desarrollo avanza en el tiempo y tiene su cabal cumplimiento en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Es decir, la encarnación es el punto culminante del Antiguo Testamento. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús lo que está diciendo es que la ley no sigue vigente, sino que se cumple en él. Y él la cumple a cabalidad. En Jesús se hace realidad el Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre irrumpe en la historia para dar cumplimiento a la ley y a las profecías del Antiguo Testamento. En Lucas 22:37 dice: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces es importante que nosotros percibamos cómo está construido nuestro Antiguo Testamento. Comienza en Génesis y la línea continua nos lleva a Apocalipsis, que es la consumación. Creación, consumación. Está la ley, la Torá, los profetas, los libros sapienciales, y estos apuntan a un cumplimiento en Cristo. Eso, nuestra lectura del Antiguo Testamento en las Biblias que les dije. Ahora bien, el Antiguo Testamento de los hebreos, llamado el texto masorético, consta de 36 libros, porque 3 de los libros que tenemos como dobles, para ellos son uno solo: Samuel, Reyes y Crónicas. Pero otra diferencia es que ellos tienen 3 divisiones: la Torá, es decir, el libro de Moisés, el libro de la instrucción llamado el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La segunda división la llaman ellos los Neviín, es decir, los profetas. Y es interesante notar que el primer libro que abre esta línea es Josué. Sigue Jueces, Samuel, un solo libro; Reyes, un solo libro; Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y el tercer bloque son los Ketubín, los escritos. Y es importante notar que empiezan con los salmos. Sigue Job, Proverbios, Ruth, Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y Crónicas, como un solo libro. Como vieron, en estas divisiones, el primer libro profético de los judíos es Josué. Para nosotros, Josué es histórico.
Y es muy diferente leer el libro de Josué como historia que como profecía. El punto fuerte del libro es el llamado a Josué de no apartarse del libro de la ley, sino que medite en él de día y de noche. Es decir, que permanezca en el centro de la ley, en la Torá. Allí está Josué capítulo 1 del 7 al 9. Y por otro lado, el primer libro de los escritos son los Salmos. Y otra vez, el llamado que hace el Salmo 1 es a meditar en el libro de la ley de día y de noche, es decir, a volver al centro, a la Torá. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su hoja, su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, Josué es la introducción a los libros de profetas. Y el Salmo 1 es la introducción a los escritos. El llamado de la palabra, el llamado de Dios al conquistador Josué es que permanezca en la ley. El llamado al rey de Israel es que permanezca en el centro, en la Torá. Si ustedes ven Josué 1, 7 al 9 y el Salmo 1 del 1 al 3, un dato importante es que la prosperidad está ligada a la obediencia a la palabra de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Esta división del texto hebreo evidencia que todo gira en torno a la Torá. La Torá es el centro. Tanto los profetas como los escritos hacen un llamado a volver a la Torá. Jeremías lo dijo muy bien. Pregunten por las sendas antiguas y transiten por ella para que hayan descanso. Pero ellos dijeron, no andaremos, no volveremos al centro, no volveremos a la Torá. Y ya conocemos la historia de exilios y juicios de Dios sobre su pueblo. En cuanto a esto de las divisiones, Jesús deja ver bien marcada esta división cuando habla con los desesperanzados en el camino de Emaús. Él les dijo a estos caminantes, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lucas 24, 44 y 45. Por eso es importante, hermanos, que cuando abordemos la palabra, podamos leerla, podamos estudiarla en clave cristológica. Eso es lo que le da unidad, lo que le da sentido. Es lo que le da consecuencia para que arda el corazón, para que vuelva la esperanza cual caminantes de Emaús. Ahora bien, cada vez que el Nuevo Testamento
hace referencia a las Sagradas Escrituras, lo hace con referencia al Antiguo Testamento. Por ejemplo, 2 Timoteo capítulo 3 del 15 al 17. Pablo dice a Timoteo: desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sagradas Escrituras conducen a la salvación que es en Cristo. Otra vez el mismo argumento. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si el Antiguo Testamento tiene este alcance, ¿cuánto más para nosotros que tenemos la Biblia completa, la revelación completa? Tenemos al Mesías profetizado, tenemos al Dios encarnado, tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros. Y al tenerla completa nos está mostrando el modelo del hombre perfecto que estamos llamados a imitar. Ese hombre es de quien habla el Antiguo Testamento. Es importante, iglesia, que leamos la Escritura con esta dinámica, no como libros sueltos, que lo leamos como una unidad. Es decir, cada vez que usted lea la Biblia, tiene que ese texto que usted lee, llevarlo a Cristo. Si no, quedó a mitad de camino. Permítame un poco de teología bíblica. Veamos un ejemplo de la relación de los profetas, la Torá y Jesucristo. Este es un ejemplo de muchos que podemos citar. Volvamos a Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Las sendas antiguas de las que habla Jeremías se refieren al buen camino al que deben regresar con el fin de hallar descanso por el alma. Pero dijeron: no, volveremos a la Torá. Esa es una franca y abierta rebelión de desobediencia contra Dios y su ley, contra Dios y su palabra. Ahora veamos Mateo 11, 28 al 30. Dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Ven lo que estoy haciendo? Ahora Jesús hace referencia a Jeremías 6:16. Que en el contexto del profeta es una invitación a volver al centro, a la Torá, para que haya descanso. Pero ahora Jesús dice que Él es el que da el descanso. Es decir, ese llamado que hace Dios en Jeremías 6:16 dice que tiene cumplimiento en Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que los senderos antiguos y el buen camino consisten en aceptar la invitación y tomar su yugo, que es fácil y de carga ligera. Porque Él es
quien señala el Antiguo Testamento. Entonces, la intención no solo es citar el texto de Jeremías, no ver que el descanso prometido tiene que ver con ir a Jesucristo, aceptar su invitación. No es que tenemos que hacernos judíos para hallar descanso, es que tenemos que ir a Cristo para hallarlo, porque Cristo es el cumplimiento de esa ley. ¿Me estoy comunicando, hermanos? Entonces, la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es evidente. Aquí hay un presupuesto. Todos los escritores del Nuevo Testamento, pasando por Mateo hasta Juan y el Apocalipsis, presuponen que sus receptores conocen el Antiguo Testamento. Y por supuesto que ese postulado es muy importante para una correcta interpretación de la Biblia. Creo que a veces no tenemos mejor comprensión del Nuevo Testamento porque hemos echado por la borda el Antiguo Testamento. San Agustín de Hipona bien lo dijo. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento se explica por el Nuevo Testamento. Esta es la ruta hermenéutica, la ruta interpretativa, para no hacer acercamientos distorsionados y ver que todo se cumple en Cristo. En esta línea vamos entrando en la temática de los salmos. Los salmos apuntan a Cristo. Los escritos apuntan a Cristo. Bienaventurado aquel que puede ver a Cristo en toda la Biblia. Amados, que Dios los bendiga. Que puedan seguir repasando estas notas, las interioricen, porque mañana trataremos algunas particularidades, ya no de todo el Antiguo Testamento, sino de los salmos en sí. Que tengan una buena noche y que Dios los bendiga. Amén.